Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este Impacto Económico aquí en la pantalla de Telesur con nuestra información económica. Comenzamos revisando nuestros titulares. En Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal presentó el presupuesto del año 2021 debido a que el sometido por el gobierno de la isla no cumplió con el plan. Este 1 de julio comenzó a operar el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. En contexto, ampliamos detalles sobre algunos de los puntos que favorecen a las empresas por encima de los ciudadanos. La canciller alemana Angela Merkel advirtió que la Unión Europea debe prepararse para un posible fracaso de las conversaciones con Reino Unido sobre una nueva relación comercial luego del Brexit. Esto lo reampliamos y lo revisamos en nuestra economía en 360. Iniciamos. La Junta de Control Fiscal aprobó el presupuesto consolidado correspondiente al año fiscal 2021 del gobierno en Puerto Rico. La Junta impuso el presupuesto debido a que el sometido por el gobierno de la isla caribeña no cumplió con el plan fiscal. El presupuesto de la Junta supone un aumento del 10% por un monto de 22.200 millones en el año fiscal 2021, principalmente debido a un aumento proyectado de 17% en fondos federales. Asimismo, el presupuesto del Fondo General que utiliza el gobierno de Puerto Rico para operaciones diarias creció un 5% a un monto total de 10.045 millones de dólares, que incluye mayores inversiones en los ciudadanos de salud y la postergación de ajustes en el gobierno por un año. Sin embargo, el presupuesto no incluye fondos para el pago del bono de Navidad. Igualmente, el presupuesto del año 2021 atiende la crisis de la COVID-19 con gastos adicionales en áreas de prioridad. Por ejemplo, se incluyen 314 millones de inversiones adicionales en los cuidados de salud, principalmente en hospitales públicos, y 285 millones en inversiones adicionales en seguridad pública. Continuamos en el Caribe, en Puerto Rico. Según la Junta de Control Fiscal, el gobierno de la isla mantiene atrasos sobre los estados financieros. Así lo decía la vicedirectora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresco, que afirmaba que la gobernación de Puerto Rico no ha entregado los informes correspondientes a los años fiscales 2017, 2018 y 2019. La vocera de la Junta responsabilizó del retraso a la descentralización de las funciones del principal oficial financiero del gobierno desde el 2019, pero confía en que los estados financieros puedan ser presentados en el mes de noviembre. Uno de los miembros de la Junta, Carlos García, considera que el itinerario de entrega es inaceptable y en respuesta al secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, expuso que no cuenta con recursos necesarios para entregar los informes financieros a tiempo. La meta del Departamento de Hacienda es poder entregar los estados financieros 6 meses después del cierre del año fiscal. Del Caribe antillano nos vamos hasta México. Allí aumentó la circulación de remesas familiares desde el exterior pese a la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Durante el mes de mayo, las remesas ascendieron a 3.379 millones de dólares en el mes de mayo, un 18% más respecto a abril y 2,97% a igual mes de 2019, informó el Banco de México. Especialistas habían pronosticado un desplome en la recepción de remesas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo,
La entrada de divisas, sobre todo de Estados Unidos, ha continuado fluyendo. Las remesas del mes de mayo del presente año son los segundos más altos para un mes, solo por debajo de los 4.000 millones de dólares de marzo pasado. Las transferencias electrónicas son el mecanismo preferido por los mexicanos que trabajan en el exterior al concentrar 99% del monto total del mes de mayo, equivalente a 3.347 millones de dólares. En Chile se prevé una caída del comercio minorista en el primer semestre de este año debido a la pandemia. Según la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, la proyección en la baja del sector gira al 16% en los primeros 6 meses del año. En tanto, el gremio informó que el desplome de mayo acentuó la baja registrada en abril del 14,1% anual, con una concentración estimada en 12 meses del 18%. Asimismo, la Cámara destacó que se espera una baja para junio similar a la del mes anterior, o sea, mayo. En ese sentido, los sectores más afectados en los servicios son el turismo, el comercio y el sector manufacturero. Según el Instituto Nacional de Estadística, en mayo, el comercio registró una caída del 23,5% en 12 meses. También la Cámara apuntó que las ventas de vehículos nuevos cayó un 78% anual. Igualmente, las ventas de vestimenta y calzado cayeron en un 63%, al restar al comercio minorista 9,7 puntos de crecimiento. En Honduras, la inversión extranjera directa cayó un 1,5% en el primer trimestre de este año debido a la pandemia del coronavirus. El Banco Central de Honduras informó que las medidas para contener la propagación de la COVID-19 han generado una contracción de la economía mundial. En tanto, la inversión extranjera directa cayó 1,5%, unos 4,5 millones de dólares en el primer trimestre del año, llegando a unos 297,5 millones de dólares debido a la menor producción de bienes y servicios por la crisis sanitaria. En ese sentido, las medidas paralizaron los proyectos de inversión, provocando la caída en precios internacionales de las materias primas, la irrupción del flujo de viajeros y el cierre de industrias no esenciales. Por otra parte, el informe reflejó que los sectores más atractivos para los inversionistas fueron los servicios con 29,1%, la manufactura con 27,2%, el transporte y telecomunicaciones con 26,6% cada uno. También el sector de la electricidad, agua y gas tuvieron un 7,6% y el comercio, minas y construcción un 7,27%. Pasamos a Bolivia. Con un comercio exterior disminuido, el país acumula un déficit de 30 millones de dólares hasta el mes de mayo. Así tituló el portal web ruso Sputnik. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el comercio exterior de Bolivia en mayo se contrajo con caídas en las ventas y compras. Esto generó un déficit acumulado de 30 millones de dólares desde inicios de este año 2020. En tanto, la reducción del déficit fue debido a la baja en las exportaciones e importaciones, la paralización de los mercados mundiales y la economía local, así como la crisis global de la COVID-19. Asimismo, el informe del INE decía que solo en mayo las exportaciones de Bolivia se contrajeron en 793 millones de dólares solo en 2009 a 326 millones de dólares este año, mientras las importaciones cayeron de 914 millones de dólares al año anterior a 371 millones de dólares este 2020. Igualmente, el balance del país vendió al extranjero este año el valor de 2.623 millones de dólares frente a los 3.460 millones de dólares que hizo en ventas en exportaciones en 2019. Así, los valores de importación fueron por 2.653 millones de dólares esta gestión, en contraste a los 4.134 millones de dólares de 2019. Recordemos que en el mes de noviembre Bolivia sufrió un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
Hacemos una primera pausa. A la vuelta tenemos en contexto los puntos esenciales del nuevo acuerdo comercial conocido como el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Este 1 de julio entró en vigor el nuevo acuerdo comercial trilateral suscrito entre México, Canadá y Estados Unidos, más conocido como el TEMEC. El mismo sustituye al antiguo TLCAN, vigente desde el año 1994. Investigadores sostienen que el actual acuerdo posee áreas que buscan darle más poder a las empresas y a los ciudadanos. Veamos los detalles en el siguiente material que publicó el medio ruso Sputnik. De acuerdo a la investigadora de Sputnik, Eliana Gillet, los medicamentos, el Internet y las semillas son 3 áreas en el que el TEMEC apuntala el poder de las grandes empresas paridas en el norte del continente por encima de los derechos de los ciudadanos. Agrega que el capítulo 20 del nuevo tratado comercial consagra el llamado trato nacional, que exige que cada parte brinde al resto el mismo trato que otorga a sus propios nacionales con relación a la protección de sus derechos de propiedad intelectual. El mecanismo que hace funcionar a los tratados de libre comercio es la promoción de cambios en la legislación interna de los países firmantes. En este caso particular, se consolidan mecanismos que garantizan a las empresas el pago de sus ganancias por el desarrollo de la tecnología a riesgo de mantener cautivos a los ciudadanos de los países que representan. Según la Secretaría de Economía de México en 2017, el 49,78% de los titulares de todas las patentes otorgadas en México, no solo las farmacéuticas, eran de Estados Unidos, mientras que en un lejano segundo puesto estaba Japón con 8,08% del total de los titulares de las patentes mexicanas y en tercer lugar Suiza con 7,73%. Sputnik sostiene que con el nuevo TEMEC la industria farmacéutica norteamericana ganó el doble del plazo actual para mantener el monopolio de patentes, impidiendo el desarrollo de las medicinas genéricas más baratas. En México, esta exclusividad está garantizada actualmente por 5 años, en Canadá es de 8 años y en Estados Unidos es de 12 años. Ahora, con el nuevo TEMEC, el plazo mínimo queda fijado en 1 década. Otro de los puntos en este TEMEC que benefician a las grandes corporaciones tiene que ver con la censura en la web y la fuerza a candados digitales. Les contamos más. El estudio de la periodista de Sputnik, Eliana Gillet, también señala que otro de los puntos que benefician a las corporaciones en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es la censura en la web y la fuerza a candados digitales. En cuanto a la censura en la web, Gillet indica que el tratado establece un mecanismo llamado como Catch and Release que permite que las plataformas digitales puedan retirar contenidos de sus sitios ante la sola denuncia de haberse violado el derecho de propiedad intelectual de una persona sin hacer ningún tipo de investigación de los hechos. Asimismo, la periodista indica que si un tercero decide accionar una demanda contra el contenido reclamado, las plataformas tienen la potestad de no reintegrar lo bajado en tanto no se resuelva la queja de fondo, constituyéndose en un mecanismo de censura posterior a la publicación.
En lo que respecta a la fuerza a candados digitales, Gillette precisa que este punto tiene que ver con la imposibilidad de modificar o arreglar los aparatos tecnológicos que una persona haya comprado a una corporación, ya que el acuerdo comercial argumenta que viola los derechos de propiedad sobre el software que utilizan las máquinas que no estructuran la vida postmoderna. Según la investigación de Sputnik, el TEMEC consolida derechos de las corporaciones con la adopción del actual UPOV 91, que cambia la forma en la que se regula la semilla agrícola en México con la modificación que crea un mecanismo de registro de semillas agrícolas. Se limita el derecho al uso propio de semillas para una siguiente cosecha que tienen los campesinos, así como el libre intercambio y ventas de las mismas. La modificación de la ley de variedades vegetales que consagraba este cambio legislativo en México fue aplazada y según Sputnik se espera que el Poder Ejecutivo busque una modificación del TEMEC que retire la obligación para México a adoptar el régimen de UPOV 91 que permite privatizar el material genético de la naturaleza. Hacemos una nueva pausa en nuestra Economía en 360. Revisamos cómo va el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya regresamos con más, quédese con nosotros. Estamos de vuelta. La canciller alemana Angela Merkel dijo que la Unión Europea debe prepararse para la posibilidad de que fracasen las conversaciones con Reino Unido sobre su futura relación comercial luego del Brexit. Merkel indicó que los avances en las conversaciones han sido muy limitados. Asimismo, precisó que han acordado con Reino Unido acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo en el otoño. Según ella, debería ser ratificado a fines de este mismo año. Recordemos que el Reino Unido abandonó la Unión Europea el pasado 31 de enero y se encuentra en el periodo de transición en el cual permanece en el mercado interno del bloque comunitario. Dicho proceso expira el 31 de diciembre y en este lapso el plan es negociar una salida que no afecte a las economías ni de Reino Unido ni del resto de los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, en distintas ocasiones el primer ministro británico Boris Johnson se ha opuesto a prolongar las negociaciones más allá de la fecha límite y ha amenazado con abandonar el bloque aún sin un acuerdo comercial vigente. Mientras tanto, la Unión Europea reabrió este miércoles sus fronteras a viajeros de 15 países. En el listado de los países seguros cuyos residentes podrán viajar a la Unión Europea figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Túnez y Cuba. La lista del bloque comunitario excluye a Reino Unido, Rusia, Brasil y Estados Unidos. La Unión Europea espera que la reapertura de las fronteras pueda revivir al turismo, sector que ha registrado pérdidas económicas por la prohibición a los viajes no esenciales desde mediados del mes de marzo, para detener la propagación del coronavirus. La actividad turística a nivel global también ha sufrido pérdidas económicas por la pandemia de la COVID-19. Según la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, el sector del turismo habría perdido al menos 1,2 billones de dólares equivalentes al 1,5% del Producto Geográfico Bruto tras más de 4 meses de parálisis casi total por la pandemia del coronavirus. Según los escenarios proyectados por los economistas de la ONU, si el parón del turismo durase 8 meses, las pérdidas llegarían a los 2,2 billones de dólares. El escenario más pesimista apunta a una pérdida de 1 billón adicional, quedando en 3,3 billones en total, si esta situación se prolonga por un año completo. Recordemos también que en el Caribe, nuestra región, también está sufriendo mucho debido al turismo, a que no ha podido explotarlo. Recordemos que Cuba este 1 de julio reabrió sus puertas al turismo internacional, pero solamente en esta primera fase de apertura, resumiéndolo solamente a la caillería.
Y la Organización Mundial del Comercio y 6 entidades bancarias, entre las que figuran el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Banco Asiático de Desarrollo, se comprometieron a tomar medidas para intentar evitar que los problemas financieros afecten el comercio mundial. A través de un comunicado, la OMC y los bancos señalan que apoyarán a instancias impulsoras de los intercambios en los próximos meses y urgieron a que otros organismos y empresas se unan a estos esfuerzos para evitar la parálisis del comercio transfronterizo. El objetivo de esta medida es proteger el comercio de bienes esenciales como alimentos, fármacos y equipamiento médico. El texto agrega que en las circunstancias actuales muchos bancos han decidido evitar cualquier riesgo y ello los ha vuelto más reacios a financiar transacciones internacionales, algo que ya era difícil antes de la crisis del coronavirus en el caso de países en desarrollo y pequeñas empresas. Asia liderará la adición de capacidad de refinación de crudo hasta 2024. Así tituló el portal web de la agencia informativa latinoamericana de noticias Prensa Latina. Asia tendrá las mayores adiciones de capacidad de unidad de destilación de crudo, con alrededor del 42% de todas aquellas previstas hasta 2024. Así lo determinó la compañía de análisis Global Data. Asimismo, es probable que esta zona continental sea testigo de una capacidad total de 2.700.000 barriles por día dentro de 4 años. De esta manera, se prevé que en el continente asiático inicien operaciones de 11 refinerías de nueva construcción hasta 2024, de las cuales 8 están planificadas y las 3 restantes han sido solo anunciadas. En este contexto, Yulong y Zhejiang de China serían las mayores refinerías de la región. Momento para revisar los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de miércoles. Comenzamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $39,77 el barril, al alza con 1,25%. Pasamos al barril de Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $42,02 el barril, subiendo un 1,82%. Por último, revisamos el crudo OPEP, que se ubica en $38,22 con un alza de 0,88 centavos de dólar. Estas fueron nuestras informaciones económicas aquí en Nuestro Impacto Económico. Usted continúe con nosotros y síganos en redes sociales. Hasta la próxima.